Señor de nuestras vidas. Digno es el Cordero de toda adoración. Aleluya. Estoy calmándome porque si me dejo me trepo aquí encima. Tú sabes cómo era. No está enchufado así que está. No me toquen, se ponen los trucos. Mateo capítulo 11, los versos del 28 al 30. Alabado sea Jesús. Mateo capítulo 11, los versos del 28 al 30. Dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, qué bueno es sentir que tú eres real. Que adoramos a un Dios vivo y de poder. Un Dios que se manifiesta. Solo te pedimos que tu Espíritu Santo se siga moviendo en medio del pueblo. Que el nombre de Cristo siga siendo glorificado. Tu nombre exaltado. Que tú nos ayudes en la exposición de la palabra. Reconocemos nuestras limitaciones, nuestras carencias, pero reconocemos tu poder y tu gracia también. Y bajo esa gracia nos amparamos para que todo lo que se diga de este púlpito sea lo que tú quieres y con el propósito que tú quieres. Que tú puedas encontrar en cada corazón buena tierra para que tu palabra sea prosperada ahí. Bendito sea tu nombre para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las verdades más extraordinarias que la Biblia declara es que Jesús representa la fuente de todos los beneficios que nuestras almas pueden recibir en esta vida y en la futura. Por todas partes. El domingo pasado hablábamos de cómo las Escrituras, el centro de las Escrituras es Cristo. El centro del Evangelio es Cristo. Todo es Cristo. Todo tiene que ver con su persona, con Él. Alabado sea su nombre. Y cuando miramos en la Biblia vemos cosas, por ejemplo, como Juan 6:35, donde Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan y el agua son dos elementos esenciales para mantener la vida. Sin eso nosotros no podemos existir. Y Jesús está prometiendo aquí que aquellos que vengan a Él y crean en Él, Él va a satisfacer todo lo que su alma necesita. Solo Él. En cuanto a la vida futura, dice en el capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve el Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. En Apocalipsis 21, 4 al 5, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué bella es la Biblia, qué bellas son las promesas del Señor. Y el pasaje que estamos considerando aquí de Mateo capítulo 11, 28 al 30, expresa, como dice J.C. Ryle,
que todo el poder sobre todas las cosas concernientes a las necesidades de nuestras almas ha sido puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas le fueron entregadas, como dice el verso 27 anterior. Él tiene las llaves. Es a Él a quien debemos acudir para que se nos deje entrar en el cielo. Él es la puerta. Es por Él donde hemos de entrar. Él es el pastor. Debemos oír su voz y seguirle si no queremos perecer en el desierto. Él es el médico. A Él debemos pedir ayuda para ser sanados de la enfermedad del pecado y enfermedades físicas. Él es el pan de vida. Debemos alimentarnos de Él para saciar nuestras almas. Él es la fuente. Debemos lavarnos en su sangre si queremos estar limpios y preparados para el gran día en que habrá que rendir cuenta. Él es la luz. Debemos caminar en sus pasos si no queremos perdernos en la oscuridad. Y dice Ray, benditas y gloriosas son estas verdades. Si tenemos a Cristo, tenemos todas las cosas. Alabado sea Él. Pablo decía, en Cristo estamos completos. Por eso todo tiene que ver con Cristo. Todo de Jesús para todo el mundo. Necesitamos confiar en Jesús, en su persona y en lo que ha dicho. Él se ha ganado toda nuestra confianza, ¿sí o no? Él es la verdad. Por eso hay una invitación de Jesús de venir a Él. Ahora, ¿venir quiénes? Y dice el verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y estas palabras hay que mirarlas dentro del contexto de lo que Él está diciendo. Encontramos en este pasaje una alusión a la primera bienaventuranza. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que saben que no están bien y que saben que no pueden hacer nada por sí mismos. Estos son los pobres en espíritu. Y aquí hay una invitación abierta a todos aquellos quienes estén cargados por su propia bancarrota espiritual y el peso de tratar de salvarse a sí mismo mediante la práctica u obediencia de la ley. Que están esclavizados a la ley, en una tortura. ¿Por qué una tortura? Porque intentan obedecer a Dios por sus propias fuerzas. Frustrados por su incapacidad de obedecer por causa de su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el resultado? Agotamiento y frustración. Siempre van a estar derrotados, siempre. ¿Por qué? Porque están tratando de hacerlo por sus propias fuerzas. Romanos 7 nos ayuda a entender esto. Yo le invito a que vayamos a Romanos 7, por favor. Y allí en Romanos 7, ustedes pueden ver que ustedes saben que Romanos es una epístola profundamente teológica, donde Pablo expresa unas verdades extraordinarias. Y aquí desde los primeros versos él comienza a hablar de la ley y comienza a hablar de cómo ya nosotros no estamos sujetos a la ley, que así como una mujer, ¿verdad? O un hombre cuando están casados, pues están sujetos el uno al otro, pero cuando uno de los dos muere está libre para casarse con quien quiera, ¿no? Pues dice aquí en Romanos capítulo 7, el verso 4 y el verso 5, así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Cómo que este asunto de que las pasiones pecaminosas, ¿verdad?, que eran por la ley? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Él lo explica en los versos 7 y 8. Él dice, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? La ley destaca lo que está bien y lo que está mal. Y cuando la ley dice no codiciarás, gracias a la ley, yo puedo entender que la codicia es un pecado. Pero no solo gracias a la ley descubro que la codicia es un pecado, sino que descubro que en mi vida hay codicia. Y entonces, como es pecado, trato de agradar a Dios, pero encuentro que aunque yo por mis propias fuerzas trato, no puedo. Y eso me causa frustración. Entonces la ley, que es una bendición, por otro lado, me ha causado un problema. Porque me ha confrontado con una verdad que hay en mi vida que yo no la puedo resolver. Ni tampoco la ley la puede resolver, porque la ley no puede transformar a nadie. Solo Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que la ley entonces es algo negativo? No, porque Pablo dice en el verso 12 ahí, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, él dice el verso 10 y 11, que yo hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sacó esta verdad a la luz y ahora me ha confrontado con mi realidad que yo no puedo resolver. Y esto me ha creado un profundo conflicto. Entonces, hay una tendencia en el ser humano, por ejemplo, cuando algo es prohibido, como que eso prohibido es como un imán. ¿Usted no se ha dado cuenta? Cuando usted le dice a los hijos, no toquen esto, ¿qué es lo primero que tocan? Vamos a suponer que usted va a mi casa. Y usted dice, pastor, me voy a quedar en su casa. Claro, yo le voy a cobrar por noche por lo menos 20 pesos. Entonces, y usted dice, no, me quiero quedar aquí. Yo dije, no, esta es tu casa, varón. Tú aquí, esta casa es tuya, lo que tú quieras. Solamente te voy a pedir una cosa, sí. Tú ese gavetero que ve ahí, sí. La tercera gaveta no la abras. De lo demás aquí, tú estás en tu casa. ¿Está bien, varón? Y yo me voy. ¿Qué usted cree que va a hacer la persona? No, va a empezar a mirar la gaveta. Y va a hacerse preguntas. ¿Qué habrá en esa gaveta? Ah, pero el pastor me dijo que no la toque, no la puedo tocar. Y no la toca. Pero al rato vuelve. Oye, pero ¿qué es lo que habrá en la gaveta esa? Entonces se va a ir pegando, ¿verdad? A la gaveta. Y va a hacer algo así. ¡Puf! ¡Ay, se abrió! ¿Y qué va a hacer? Buscar. Hay algo en lo prohibido, hay algo seductor ahí. Pregúntese, ¿por qué usted y yo a veces hacemos cosas que sabemos que no están correctas? Respondemos de unas maneras. O a veces, qué sé yo, decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos hacer. ¿Qué nos impulsa a hacer eso? Es como yo que me estoy controlando. Y él decía de Débora, ¿tú no te das cuenta que cuando uno quiere controlarse es donde más los anuncios de comida se reflejan y por todas partes usted los ve? ¿Ah? Apártate de mí, Satanás. Es que me mencionaron el plátano. Y eso yo reprendo al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está aquí en una lucha profunda, ¿verdad? Porque él quiere obedecer a Dios, pero no puede. Y él ve que la ley, que es santa porque viene de Dios, le ha hecho descubrir y ver su realidad. Y tan es así que los versos 22 al 24, que muchas personas tienen su opinión, hablando de que Pablo ahí es una lucha, él siendo ya cristiano y lleno del Espíritu Santo. Mi opinión personal, aunque usted puede pensar de otra manera, es que no. Él viene explicando muchas cosas
desde el capítulo 1. Y mire lo que dice aquí, el versículo, por ejemplo, 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué es lo que yo pienso que Pablo está diciendo aquí? Que yo como buen judío amo la ley y la quiero cumplir. Yo quería cumplirla como buen judío. Pero, dice él, el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y escucha ahora, ¿y me lleva a qué? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Llevar cautivo es alguien que es esclavo. Cuando te llevan donde tú no quieres ir. Eso es esclavitud. Pero ya él nos había dicho en el capítulo 6 que ya el creyente no es esclavo del pecado. Que fuimos libertados del pecado. Entonces Pablo no puede decir eso y decir aquí que es esclavo del pecado. Sería una contradicción para mí. ¿Verdad? Así que esta persona que está en esa condición, que ama la ley, la quiere cumplir, pero él dice, yo trataba, pero no podía. ¿Por qué? Porque había unos impulsos, su naturaleza pecaminosa, que me hacía pecar. ¿Y cuál fue el grito de Pablo? Versículo 24. Yo soy un miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando usted escucha ese grito, miserable de mí, usted está escuchando a alguien que está trabajado y cargado. A alguien incapaz de hacer algo por él mismo. Y ese es el cuadro que hay. Y así estaban los judíos, tratando de hacer una ley que no podían cumplir. Ni los mismos fariseos la podían cumplir. Por eso ellos interpretaban la ley y la acomodaban y le daban más énfasis a los asuntos externos. Pero en el Sermón del Monte Jesús dice, yo no vengo con otra ley o abrogar la ley, yo vengo a cumplirla, pero como es, con el sentido correcto. Por eso ustedes escucharon tal cosa, pero yo os digo, ustedes escucharon que no puedes adulterar, es una acción. Pero yo le digo que si usted mira a una mujer y la codicia, ya usted adulteró. No ha hecho nada, no ha tocado nada. ¿Qué está diciendo Jesús? El problema está adentro. Pero nosotros seguimos con este asunto de que el problema nuestro está afuera. Que el diablo es malo. Mira, el diablo siempre ha sido malo. Usted no está diciendo nada nuevo con eso. Que él tienta, me tienta. Es que ese es su trabajo. Él es el tentador. ¿O qué te esperaba? ¿Que te invitara a orar? ¿Entiendes? ¿Usted me entiende? ¿Ah? Él no te va a decir, mira, vamos a ayunar. ¿Tú me entiendes? Él no te va a decir eso. Por eso a veces tú escuchas creyentes, pero mira estas personas, cómo se están comportando. ¿Por qué te sorprende que un impío se comporte como un impío? Sorpréndete cuando un creyente no se comporta como un creyente y se comporta como un impío. Eso sí debe sorprender. ¿Ve? Entonces a los que están en esa lucha es a los que Jesús invita a venir a Él. Los que no pueden por sí mismos. Yo estuve ahí hace muchos años. Y cuando vine a Jesús, que conocí el Evangelio, me di cuenta que lo que yo aprobaba y veía como que no estaba mal, todo el mundo lo hacía. ¿Y qué hay de malo en esto? No, para mí no era tan malo. Las escamas de mis ojos cayeron y empecé a ver las cosas como son. Y entonces me di cuenta cuán hundido en el pecado yo estaba cuando yo pensaba que no estaba tan mal. ¿Ves? Porque yo tenía una cosmovisión humana, secular, carnal. Pero el creyente tiene una cosmovisión bíblica, cristiana, que viene de una mente informada por la palabra de Dios. Por eso el Evangelio es una contracultura. No es que nosotros estamos en contra de todo el mundo.
es que estamos proclamando la verdad y las personas se creen que es que estamos en contra de ellos. ¿Por qué? Porque piensan que están bien. Como dice Pedro, por eso muchos os ultrajan, porque como no lo ven que nosotros corremos en el mismo desenfreno. En otras palabras, ellos van en esta dirección y como nosotros vamos en esta, dicen, mira, van en contra del tránsito. No, papi, no, yo no voy en contra del tránsito. En contra del tránsito vas tú. Pero como la masa va en esta dirección, piensan que esa es la correcta. No siempre la mayoría tiene la razón. Pregúntale cuando decidieron entre Jesús y Barrabás. Lo que decidió la mayoría. Así que esa es la lucha. Cuando el espíritu no controla la vida de una persona, es un infierno. Ahora, yo quiero decir algo importante y quiero hacer un paréntesis aquí en cuanto a esta lucha. La lucha entre la carne y el espíritu, por si acaso, no significa que la carne tiene igual o mayor poder que el espíritu. Que el pobre Espíritu Santo está ahí haciendo lo que puede para ayudarnos. Considerar eso es una locura. ¿Por qué? Porque hablamos del Espíritu cuyo poder levantó a Jesús de los muertos. Digo un aleluya y un gloria a Dios. ¿Tú no sabes lo que yo acabo de decir? Y ese mismo Espíritu es el que habita en el creyente. Ahora te gustó, ¿verdad? ¿Tú no lo sabías? El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que habita en nosotros. Hermano, ¿usted sabe lo que es eso? Eso es tremenda revelación de la Escritura. Poderosa. Por eso la lucha la creamos nosotros al darle paso a la carne. Dándole valor y poder y control a la carne. ¿Estamos claros? Bueno, quería dejar eso claro, por si acaso. Sí, porque hay gente, ay bendito, estoy esperando que el espíritu y la carne terminen de pelear. Yo le voy al espíritu, pero es que la carne está ganando. No, si la carne está ganando, no es que el espíritu no tenga poder. Es que eso es lo que usted está alimentando. Eso es a donde usted se está inclinando. ¿Usted sabe dónde está el problema del pecado? Acuérdese que yo soy un extrapo de inmundicia. No se queje mucho, que usted también. Escuche bien. Yo sé lo que es el pecado. ¿Y sabe cuál es quizás de lo más difícil que hace el pecado para tratar con él? Que gusta. Cuando a alguien le gusta el pecado, hay un problema ahí. Un problema serio. Porque su problema no es de argumentos o que me digan la verdad. Hay un problema del corazón. Y por más que usted le diga cosas, a menos que Dios, a través del Espíritu Santo, toque ese corazón de una manera poderosa, esa persona va a seguir inclinada en esa tendencia. ¿Por qué? Porque le gusta. Peor aún, en vez de sufrir esta lucha, como Pablo, que miserable, quiero agradar a Dios, pero no puedo. En vez de sentirse miserable, a veces ni la lucha ni la siente. ¿Por qué? Porque la racionaliza y la justifica. Y no ve la lucha como una lucha. Y cuando una persona llega a ese punto, está en un área bien peligrosa. Solo la gracia de Dios lo puede ayudar. No son los argumentos. Por eso hay gente que por más que usted le habla, siguen haciendo sus cosas. Dice, es que no entiende. No, entienden. Y hasta se lo pueden explicar. Su problema no es que no la entiendan. Hay un problema del corazón. Es interno. Ahora, pueden ser libres de eso. Jesús nos liberta de eso. El Espíritu de Dios rompe esas cadenas y nos liberta del poder del pecado. De hecho, ya lo hizo en Cristo Jesús. Y aunque nosotros no podemos ser poseídos por demonios, el creyente no,
Sí, Satanás puede tener alguna opresión sobre algún área de su vida que pueda controlar. No estoy hablando de posesión. ¿Usted no tiene algún área que usted ahí como que pelea con ese y pelea con ese y todavía sigue tropezando con la misma piedra? ¿Desde cuándo? ¿Ah? Hello. ¿Ah? Eso no me lo reveló carne ni sangre. ¿Ok? De hecho, muchos creyentes viven hoy de la misma manera, con las mismas frustraciones, por las mismas razones. Buscan agradar a Dios y su favor intentando cumplir con sus mandamientos por sus propias fuerzas. Y es importante entender que nosotros obedecemos a Dios por amor y no buscando su favor. ¿Por qué? Pues ya somos sus hijos y somos amados y aceptados por Dios. Entiéndalo. Me maravilla eso. Yo, aceptado y amado por Dios. Ese obstinado amor de Dios por mí, que a pesar de mí me ama y encuentra contentamiento en mí. El creyente debe vivir en esa verdad. Esa es una profunda verdad. Profunda. Y no acabamos de entenderlo. Usted es amado y amada por Dios. Profundamente. Yo se lo puedo probar como pastor. La cruz. Esa te dice cuánto Dios te ama. Cuánto vales para Dios. La cruz. No escatimó a su hijo. Dios no tenía que hacer eso. Dios no te necesita ni me necesita a mí. Si yo decido ahora voy a abandonar la fe, me voy a pecar, voy a disfrutar de la vida, Dios va a seguir siendo Dios. Y por más vueltas que yo dé, un día tendré que verme con Él cara a cara. Porque ¿a dónde huiré de su presencia? No hay manera. No hay manera. Nosotros hemos sido justificados en Cristo. ¿Qué es eso? Declarados justos por la imputación de la justicia de Cristo a nosotros al creer en Él. Cristo cumplió toda la ley y satisfizo todas las demandas de Dios. Por eso al creer en Cristo, Dios ve la justicia de su Hijo en nosotros. Por eso la invitación de venir a Él, Él mismo es la respuesta, su persona. Él es la respuesta, Jesús. Venir a Jesús significa creer en Él, confiar en Él. Él no pone ninguna condición aquí difícil, no dice nada sobre una obra que tenga que hacerse antes, ni sobre si se es merecedor o no. Lo único que nos pide es que vayamos a Él tal y como somos, con todos nuestros pecados, y que nos sometamos como niños pequeños a su persona y a su voluntad. Esto es posible cuando renunciamos a nosotros mismos y confiamos y le seguimos a Él. ¿Usted está entendiendo? Veamos un momento Romanos 7 otra vez. En Romanos 7:25 está la respuesta al grito de angustia. Por eso él dice en el verso 25, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue el que lo pudo sacar de esa lucha y lo libertó. Por eso dice en el capítulo 7, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen o yugo de ¿qué? Del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora vivimos bajo ¿qué? Bajo el Espíritu Santo. Su dirección, su poder. ¿Y qué va a hacer Él? Siempre, siempre, siempre glorificar a Jesús. Siempre el Espíritu va a glorificar a Jesús. En el capítulo 8, verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, ¿qué dice después? Esa palabra, en Cristo, búsquela en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuántas veces aparece, y lea lo que dice. Este asunto de estar en Cristo es algo tan poderoso, hermano, que nosotros no tenemos la más mínima idea. A veces nosotros así, el Señor ha sido tremendo. Mire, usted lo que ha experimentado es una pizca de su gloria. Una pizca. Y eso es suficiente. Una pizca. Un chispito. Y dice el texto ahí, que esa ley del Espíritu de vida en Cristo me ha ¿qué? Librado de ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. ¿De cuál ley del pecado? De la que él hablaba en el verso 23, que le llevaba cautivo. Que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué lo libertó? Cristo lo libertó. ¿Va viendo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablando de los creyentes. Y luego en el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, ¿qué dice? Que mora en vosotros. Subraye. Por eso es bueno la Biblia de papel. Mora en nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Efesios 1:13, algo por ahí, que cuando nosotros creemos en el Evangelio, que es creer en Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Al creer, tú eres sellado. ¿Por qué? Porque ser sellado es, tú eres hijo, ahora tú eres parte de la casa. Y dice ahí mismo del verso 13 en adelante, si viven conforme a la carne, ¿qué van a hacer? Moriréis. Estoy en Romanos 8:13. Pero escuche esto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pastor, esta carne está difícil. Pero hay alguien que la puede vencer. Ven que la carne no es un contrincante para el Espíritu. No se puede decir la tercera persona de la Trinidad. Y la única manera de hacer morir las obras de la carne es ¿cómo? Por el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el que nos santifica. Y dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Son, o léalo al revés, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién te guía a ti? Solo hay dos cosas que te pueden guiar a ti. O tú mismo o tú misma, o Él. Pero Él dijo, pero tú no puedes tener dos señores. No puedes tener dos señores. No le estoy cayendo bien, pero hay que dar todo el consejo de Dios. Y mire esta verdad.
Es que yo sigo leyendo porque es que esto es mondongo del cielo, mi hermano. Y ahora aquí le van a echar una patita al mondongo. Mire esto. Verso 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, escuché, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que, Abba, papá. No solo el Señor, es mi Padre Celestial. Cuando usted va por el expreso y se va con alguien para Ponce y ve toda esa cordillera, dígale con Guille, eso lo hizo papi. El viejo mío hizo eso. Y dígalo con Guille, mi papá hizo eso. Por eso dice el verso 16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Una de las cosas que el Espíritu Santo nos ayuda es recordar nuestra identidad, quiénes somos. Por eso cuando nos comportamos como gente que no es del reino, nos redarguye. Dice, estás cruzando la línea. ¿Va viendo? Esto es fantástico. Por eso los mandamientos de Dios, como yo digo a los jóvenes, tú los puedes ver como Dios tratando de controlarte, que es como la mayoría los ve. O los puedes ver como un cerco que Dios pone por amor a mí para protegerme. Porque si yo paso ese cerco, ¿quién va a ser el primer afectado? Yo. Él me está protegiendo ¿a quién? A mí. Porque si yo paso el cerco y sigo por ahí de jolo, Él sigue siendo Dios. Pero Él me ama tanto que me dice, no pases de aquí. ¿Por qué? No quiero que te pase las cosas. ¿Cuántos papás entienden eso? Que los hijos, que se creen que nosotros los queremos controlar. Nos decimos, no hagas esto, mira esto, no vayas para allá, mira, ten cuidado con esto. Ay, este papi. ¿Ah? Está todavía ya la vieja guardia. No sé, no está moderno. ¿Ah? Cuando usted le dice a un niño, no toques la hornilla, que está caliente. ¿Ah? El niño va para allá. O no metas el alambrito en el receptáculo. Que vas a terminar como tu padre, así quemado. Te ven a Nicole, pero Nicole era traviesa, ¿sabes? Hay que poner chupetes de eso en todos los receptáculos. Tú no te rías que tú también tienes lo tuyo, Stephanie. ¿Ok? Stephanie era terrible. Sí. Así que, hermano, yo no sé, pero yo sigo pensando que lo más fantástico que hay sobre la faz de la tierra es el Evangelio. Yo no sé cómo hay gente que no lo ven y que prefieren otras cosas. No me hace sentido. Como si papá te tiene la mesa de caviar, churrasco, y tú quieres un platito de conflay. ¿Ah? ¿Te gusta el churrasco? Entonces, por eso es la promesa de Jesús en Mateo 11:28. ¿Cuál es la promesa? Vengan a mí que, ¿quién? Yo os haré descansar. ¿Quién? Yo. No son los preceptos. No son los programas. Es su bendita persona. Él mismo. Todo este asunto se trata de Él. Solo Él puede quitar ese gran peso de nosotros. Librarnos de esa lucha. Su bendita persona es la fuente del descanso. Él mismo. No olvidemos lo que dijo en Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, escucha,
no puede, entiéndelo, no puede llevar fruto por sí mismo. Grábatelo, no puedes por ti mismo. No puedes. Si no permanece la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada, subraye, podemos hacer. Nada. Pérez Millot dice sobre esto, el descanso no solo es el alivio de las aflicciones espirituales, sino también el despojo de la carga legalista y la cancelación del temor a causa del pecado. Todo ello rodeado de la eterna seguridad de salvación. El que viene a Jesús entrega a Él todo el peso de la carga para hallar inmediatamente descanso en el alma. De ahí en adelante la paz forma parte de la experiencia cotidiana al afirmarse el pensamiento en el Salvador. La compañía cotidiana del Salvador ahuyenta todo temor. Que tú sabes, Él está contigo. Y tú vivir en comunión constante con el Señor, tú no temes. Tú estás cubierto. Y cuando te viene un gigante y tú te le paras así y huye, no es por ti. Que detrás hay un coloso, que es el que ve. ¿Viste cómo le espanté? No, no eres tú. Es el que está detrás de ti. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por eso, hermano, el secreto está en la persona de Cristo. Sin Él fracasaremos en nuestros intentos de vivir una vida de obediencia. Será agotadora. Pero los que están en Cristo son los que alcanzan el descanso. Una buena pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer? Jesús contesta la pregunta. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Cuántas veces usted ha leído este verso? El yugo es un instrumento de madera, como ustedes saben, empleado para atar un par de bueyes o caballería, porque no son los bueyes, a la lanza de la carreta o timón del arado, que se ajustaba por su parte interior, generalmente curvada, a la cabeza o a la nuca de los animales, para unirlos a un carruaje o a un arado. Era necesario que se adaptara bien, porque un yugo pesado o de mala forma era realmente una tortura para el buey. Tú tenías que hacerlo, ajustarlo el buey. También se acostumbraba a unir con el yugo un buey viejo y uno nuevo para dirigir y entrenar al nuevo. ¿Qué está diciendo Jesús? El yugo de Cristo consiste en la obediencia a los mandamientos de Jesús. Jesús se convierte en el maestro modelo, aprended de mí, por su mansedumbre y humildad de corazón. Jesús viene a ser el equivalente a la nueva ley de quien el discípulo debe aprender, como dice Pablo en Romanos 7:6, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pérez Millot dice, el yugo que propone el Señor no es fatigoso porque está vinculado al amor con que Él hace y demanda todas las cosas. Los soportes que ayudan en llevar el yugo son la fe, el amor y la constancia, producidos en el creyente por el mismo Espíritu de Dios. La promesa del Señor es admirable. El yugo de Cristo y el acatamiento a sus enseñanzas produce descanso para quien lo toma. Aquellos que vienen cargados a Jesús, los que vienen llenos de miseria y de frustraciones, dejan sus cargas en Él y toman su yugo, encontrando en el cambio la paz que no habían sido capaces de alcanzar para sus almas. Esa paz que solo Él puede ofrecer. Pero además, Cristo es de ejemplo supremo para quienes aceptan sin reserva sus demandas. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprender aquí no es tanto imitación, sino identificación con el Maestro. La paz del príncipe de paz
Se comunica al que está en plena identificación con Él, por lo que el que no encontraba antes paz, viene a experimentar la misma paz del Maestro. Es su paz la que fluye hacia nosotros. Finalmente, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El deseo de santificación por medio de sumisión a reglas y costumbres produce un cansancio y fatiga espiritual que hace angustiosa la vida del creyente. La santificación no se alcanza por esfuerzo propio, sino por la acción sobrenatural del Espíritu Santo en el cristiano. En esto consiste la carga ligera y el yugo fácil de Jesús. En la medida en que el creyente se someta al yugo de Jesús, encontrará que sus mandamientos no son gravosos, como dice en 1 de Juan 5:3. El gran fracaso de los trabajados y cargados entre el pueblo de Dios está en quienes tratan de alcanzar una vida recta, santa y piadosa por medio de sus propias fuerzas, con las que pretenden conseguir una vida exterior alabada por los hombres y aceptables para Dios, mientras en su interior permanece la contaminación del poder de la carne y el pecado. Fracasan y la conciencia culpable no permite hallar ningún descanso ni alivio verdadero. Necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. Recuerde, nadie puede cambiarse a sí mismo ni a otro. Nadie puede transformarse a sí mismo. Estamos rotos. Necesitamos confiar en Jesús y depender de Él. Necesitamos una vida sujeta al Espíritu. Si queremos una vida espiritual consistente, debemos llevar el yugo de Jesús y someternos a Él. Como dice el superintendente Javier Gómez, aquí está su hijo y su esposa, saludos, que nos bendicen con su presencia, Gabriela y Kevin. Así que tengo que hablar de Gómez bien. ¿Okay? Voy a citar al pastor Gómez. Escucha bien. No es palabra inspirada, pero es buena. Es imposible seguir a Jesús si al mismo tiempo continúas siguiéndote a ti mismo. No puedes hacer ambas cosas a la vez. Para seguir a Jesús, primero necesitas morir o renunciar a lo que hasta ese momento te ha resultado la cosa más natural del mundo, vivir en la carne. Cierro la cita. Yo pienso que este es el problema. Algunos no quieren renunciar a la carne. Para ellos la lucha entre la carne y el espíritu no es una lucha. No están cansados de eso. Racionalizan el pecado. Siempre hay una excusa o argumento que les satisface solo a ellos. Jesús, y solo Él, puede dar descanso para el alma cansada y trabajada. Su llamado es ir a Él, confiar en Él, seguirle a Él, depender de Él. Él mismo es la respuesta. Su bendita persona. Recuerda, es imposible seguir a Jesús si al mismo tiempo continúas siguiéndote a ti mismo. La pregunta es esta. ¿Cuál es tu decisión? ¿A quién vas a seguir de aquí en adelante? ¿A quién? ¿Quién va a dirigir tu vida? ¿Quién? ¿La vas a seguir dirigiendo tú? ¿O ya de una vez vas a dejar que sea Él? No hay manera. Todo de Jesús para todo el mundo. Yo sé que se hacen nuevas leyes y se trabaja con un montón de cosas que son buenas.
y usted vaya a todas las marchas y haga todo lo que usted pueda. Todo eso es bueno. Pero no olvide nunca, nunca, que la necesidad principal de las personas y la herramienta más poderosa que tiene la iglesia para bendecir este mundo es la predicación del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El mundo no necesita más leyes. ¿Saben por qué? Porque aunque las hagan, las traspasan. Porque el problema está ¿dónde? En el corazón. No hay ley ni gobierno. Nadie puede trabajar ahí. Solo Él. Y si Él es la única alternativa, ¿a dónde debemos correr? ¿A dónde? ¿No hay otro camino? ¿No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así como hay un Dios, hay un solo intermediario y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. Él fue el que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay otra puerta. Es Jesús, es Jesús, es Jesús. Alabado sea su nombre. Solo Él. Y tú y yo lo necesitamos. Pero es tu decisión. Por eso Él invita. Vengan a mí. Estás en lucha. Hay unas áreas que no puedes lidiar con ellas. A Él. Si hay alguien aquí que nunca, ¿verdad? No profesa nuestra fe o nunca ha tenido una experiencia de conversión, lo que nosotros llamamos entregar su vida y su corazón a Jesús, considéralo. Por alguna razón está siendo expuesto a la predicación. Y aunque no lo hayas hecho, quiero que sepas que también eres amado o amada por Dios como quiera. Por eso te permite escuchar estas cosas también. Eso es gracia. Porque si a Dios no le importara. Sí, porque nosotros a veces le hablamos a Dios como si nosotros fuéramos más grandes que Él. Es como el tipo que dijo, vamos, si tú existes, baja y dame una patada. Le decía a Dios, ¡ale! ¿Tú eres Dios? Baja, dame una patada. Y hay un cristiano velándolo. ¡Dale! ¿Tú eres Dios? Baja y dame una patada. Y un cristiano se le fue por detrás y le ha dado una patada, hermano. Y él dice, ¿por qué tú me das? Lo que pasa, le dijo el cristiano, es que Dios no te encontró digno para Él bajar y darte una pata y me mandó a mí. Sí, porque a veces hablamos que esta arrogancia, como si nosotros fuéramos Dios. Sí, a veces me voy del espíritu a la carne. Pero usted me está entendiendo. Y yo quiero que ahí donde está cierre sus ojos y, hermano, esta es palabra seria, es palabra de Dios. Nunca Dios habla por hablar. Una pregunta que tienes que hacerte, ¿verdad? Importante, la pregunta es, ¿qué Dios te está diciendo ahora? Otra pregunta, ¿por qué tú crees que Dios te lo está diciendo? Piensa. ¿Por qué tú crees que Dios te lo está diciendo? Otra pregunta importante. ¿Qué tú vas a hacer con lo que Dios te está diciendo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo? Y una última pregunta. ¿Cuándo lo vas a hacer? Si alguien aquí necesita oración, donde usted está, póngase de pie para llorar. Si hay alguien que Dios le ha hablado a su corazón, yo quiero ministrar a tu vida desde aquí, yo voy a orar desde aquí, si hay alguien. Pero esto es la respuesta del Evangelio a nuestras necesidades. Y la respuesta es una sola, Jesús.
No hay otra. Jesús no es un concepto, Jesús no es un personaje de la Biblia, es el Hijo de Dios. Él resucitó de los muertos, Él está sentado a la diestra del Padre, a Él se le ha dado toda autoridad y poder. Y un día vendrá en gloria, un día los cielos se van a abrir y vendrá el deseado de las naciones. Al principio lo cuestionaron, Él vino, y muchos se lo siguen cuestionando hoy. Pero Él es real, Él es el Señor. Y te ama profundamente. Y quiere dirigir tu vida. Todo el mundo le gusta a Jesús el Salvador. Pero ¿qué problema tenemos con Jesús el Señor? ¿Qué problema tenemos con eso? Y Jesús quiere señorear tu vida. Reconócelo. Eso es una lucha. ¿Sabes por qué? Porque está mi orgullo ahí y es una batalla interna. Pero recuerda, contra el espíritu no hay contrincante. Es solo que tú lo dejes obrar. Tu carne ni tu ego son contrincantes, si tú lo permites. Y hay momentos que tienes que rendirte si tú quieres experimentar el poder de Dios sobre la vida tuya. Y Dios te está invitando hoy a Él. ¿Hay alguien que necesite esa oración? Mi alma la verdad. Mi alma alaba a Dios. Padre, tu palabra es la verdad. Es palabra inspirada por tu Espíritu. Tan precioso regalo que nos has dado tu palabra. Tu palabra que es útil, dice. Y hemos predicado tu palabra en el nombre de Jesús. Tú conoces los corazones. Tú conoces cada necesidad, cada realidad de cada corazón aquí presente, tú la conoces. Delante de ti no hay nada que podamos esconder. Y yo te pido, apelando a tu bondad y a tu misericordia, que esos corazones tú tengas a bien tocarlos. Espíritu de Dios. Oh, santo, santo, santo. Santifica esos corazones. Glorifica a Cristo en esos corazones. Que Jesús se pueda enseñorear de esos corazones. Porque Él es un Señor bueno, compasivo, amoroso. Alabado sea su nombre. Señor, bendice. Ilumina las mentes, Espíritu Santo, que puedan entender y recibir esta palabra. Y que esta palabra haga el efecto para lo cual es enviada, Señor. Solo tú sabes. Y solo tú puedes. Así que todo lo dejamos en tus manos. Confiando, Señor, que como siempre tú haces grandes cosas. Que como dice el cántico, aunque parezca que no estás haciendo nada o no veamos nada, tú sigues operando, moviéndote, haciendo cosas sobrenaturales y extraordinarias, bañadas de amor. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra y gracias por tu obstinado amor por nosotros, ese insistente amor por nosotros. Gracias, Señor, te amamos. Alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Recibe adoración, recibe honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y ya terminando, como siempre hacemos, nosotros creemos en el poder de la oración.
yo quiero siempre que haya un espacio donde aquel que tiene alguna carga, una necesidad, porque no todo el mundo llega igual a la casa de Dios. Hay gente que no dice nada, pero viene con una profunda carga, o quizás viviendo en una crisis que está ahí solito, solita llevando, y nadie sabe. Pero la oración, una de las cosas que nos permite es que nos lleva al trono de la gracia, donde encontramos gracia de parte de Dios. Y Dios dejó la oración para que podamos comunicarnos con Él y tener comunión con Él. Y en la oración hay poder. Cuando la gente ora y cree en Él, hay milagros. Y Dios se manifiesta en respuesta de aquellos que creyeron en Él y confiaron en Él. Así que todo el que tenga una petición o algo que presentar delante del Señor, venga, pase al frente un momento y vamos a orar. ¿Alguien tiene peticiones? No, pero venga, vamos a orar. Pase al frente. Todo el que tenga una petición, algo ahí que tú quieres presentar delante del Señor, que tú quieres que Dios haga algo ahí. Solo que Dios y tú lo sepas es suficiente. Solo te pido una cosa: cuando Dios lo haga, testifícalo para que Él se lleve toda gloria y toda honra. Yo creo que nuestra responsabilidad es testificar cuando Él responde, para que Él sea glorificado. Y eso aumenta la fe de otros cuando escuchan que Dios no ha cerrado su oído. Como dice la Biblia, cuando el justo clama, Jehová oye, dice la Biblia. ¿Okay? Y yo quiero, hermano, que ustedes estén ahí, comiencen a orar y oren por fe. Yo quiero unirme a la fe de ustedes. Y es la fe la que mueve la mano de Dios. Y mi deseo es que Dios haga un milagro. De ese milagro que ustedes quieren ver, Dios lo haga. Y quiero que confíen en Él y en sus promesas, que son fieles y verdaderas. No duden que Dios es real y que sus ojos y oídos están atentos a sus hijos. Estamos bajo la sombra del Omnipotente y Él cuida de nosotros. Alín, por favor, tú puedes subir y hacer esta oración. Mi alma alaba al Señor. El resto, hermano, únanse a sus hermanos ahí y digan: Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Vamos a orar. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y te glorificamos y te Aleluya. honramos y te rendimos gloria y honor. Aleluya, Santo. Señor. Padre, mira cada petición Santo. de mis hermanos, Señor. Santo. Cada deseo de que tú obres en su vida, Santo. Señor. Padre, tienen una petición Aleluya. delante de tu presencia en esta hora y quizás lo ha tenido por Nombre de días Jesús. o por meses o por años, En Señor. nombre de Pero Jesús. Señor, no cae en el suelo y se Santo. olvida, Señor, sino cae en tu oído. Santo. Entra, Señor, Padre, Santo. tu corazón, el corazón de nuestros hermanos, Santo. Padre, y obra tú el milagro que esperas. Aleluya. En el nombre de Jesús, Aleluya. Señor. Padre, no hay lugar para duda, no hay Aleluya. lugar para no creer que tú harás, Señor. Y en esta hora, Señor, bendice a cada hermano y hermana. En nombre de Padre, Jesús. mira su corazón, En nombre de mira, Jesús. Señor, su petición. Mira su intención. Obra, papá. Mira, Señor, Padre, lo que están pensando en esta hora. Bendice, Lo que están deseando en esta hora. Lo que Bendice. están pidiendo, lo que están clamando en Bendice. el nombre de Jesús. Bendice. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre. Obra según tu voluntad. Bendice. Padre, pero contesta cada petición Bendice. en el nombre de Jesús, como tú Bendice. siempre haces, Señor. A veces un no, pero a Bendice. veces, Señor, el sí es bien claro, Señor. Sí, Aleluya.
Padre, a veces una espera. Sí, sí. Aleluya, Padre. O a veces simplemente estás esperando, Señor, Santo. que confíen plenamente en ti. Santo. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Santo. Padre, pedimos al cielo, Señor, Santo. que contestes cada Aleluya. petición. Padre, que obres Sí, en Señor. cada situación. Lo creemos. Padre, que haya sanidad en el nombre de Jesús, Aleluya. Señor. Que haya liberación en el nombre de de Jesús, Jesús. Señor. Padre, que el poder de tu Nombre Espíritu de Santo obre ahora mismo, Señor. Nombre de En Jesús. todo lo que están esperando, Señor. Así sea, Padre. Aleluya, porque su fe, Señor, es esa Aleluya. certeza de Aleluya. lo que no ven, Señor. Que tú estás obrando, Señor. Obra de gran manera, Señor. Santo. Aleluya. Esperamos milagros. Aleluya, Sí, Dios. Padre. Que tu mano haga Aleluya. milagros en esta hora, Señor. Sí, Que tu Dios. mano, Señor, desate el Así yugo, sea, Señor. Padre. Que libere a nuestros sea, hermanos, Padre. Señor, aquellos que están orando por, Aleluya. Padre, para ser desatados en esta hora, Señor. Bendice, Padre. O que están orando por otra persona, Bendice, Señor, en el bendice, nombre de Jesús. bendice, Padre, bendice. creemos en ti, creemos en ti, Bendice, creemos Padre. en ti, creemos que tú lo harás, Aleluya. Señor. Padre, no Sácate hay, la cabeza. Señor, Padre, de espacio para dudas, Señor. Gloria a Dios. Hay espacio para creerte a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Y bendice cada vida. Bendice cada vida, Señor. Santo. Aleluya, Padre. Y que hoy sea un gran día de liberación. Santo. Aleluya. Un gran día de Sí, milagros, Señor. Señor. Un gran día de sanidad, Bendice Señor. con tu Aleluya, Señor. Donde Aleluya. tú estás obrando con gran Sí, papá. poder. En el nombre poderoso de Jesús. Santo. Amén y amén. Amén. Que así sea.